Hola, muy buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida el día de hoy. Buenas tardes a quienes se unen desde otras regiones. Em, Vamos a dar inicio, son las 8 en México, Centroamérica, y bueno, las 10 en el horario del este. Y les queremos dar una vez más la más cordial bienvenida a este evento organizado por el Hub y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de USAID, titulado Equipando a las Juventudes de Hoy, Educación y Formación Técnico-Profesional en América Latina y el Caribe. Este evento, como saben, es una serie de eventos del Hub para América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es apoyar a nuestros miembros a acceder, aplicar y compartir evidencia, recursos y herramientas relacionadas con las prioridades temáticas de la agenda de aprendizaje de USAID. Mi nombre es Mariana Cruz Murueta, apoyo la coordinación del Hub Regional para LAC y el día de hoy tengo el gusto de apoyar la facilitación de este evento. Les recuerdo muy brevemente que contamos con interpretación simultánea al español y al inglés, dependiendo del idioma principal, que ustedes podrán acceder dando clic en el icono circular que aparece en la parte inferior o superior de su pantalla. También quisiera aprovechar para pedirles que se presenten en el chat con su nombre, el lugar desde donde se están conectando y la organización a la que pertenecen. Idealmente, si tienen algún vínculo o tienen experiencia o trabajo en el área de educación y formación técnico-profesional, sería muy bueno que lo pudieran también compartir en el chat. También les recordamos que este evento está siendo grabado y estará a disposición de ustedes en una semana, un par de semanas, en el canal de YouTube de la plataforma global Liderando a través del Aprendizaje. Igualmente les haremos llegar el enlace para que puedan acceder a la grabación posteriormente. Y como siempre, nos gustaría compartir algunas indicaciones para que puedan disfrutar y beneficiarse al máximo de lo que estaremos compartiendo a lo largo de este evento. En primer lugar, compartirles que, como ya les mencioné antes, contamos con interpretación simultánea al español o al inglés, dependiendo del idioma principal del panelista. También contamos con subtítulos que podrán seleccionar con el icono de C que aparece en pantalla. Les pedimos por favor que mantengan el micrófono y la cámara apagados para mantener la calidad del evento y por favor si tienen preguntas a lo largo de las presentaciones no duden en hacerlas directamente en el chat o en el enlace del Padlet que estamos compartiendo ahora mismo. Perfecto. Hoy contamos con dos panelistas mujeres, dos panelistas hombres. Ellas y ellos nos ayudarán a comprender el panorama de la educación y la formación técnico-profesional en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Así entonces, los objetivos del evento del día de hoy son conocer más sobre el enfoque que tiene USAID respecto al desarrollo de la fuerza laboral de la juventud en nuestra región y también escuchar e intercambiar con los y las panelistas sobre diversos temas relacionados con la educación y formación técnico-profesional, así como también reflexionar sobre algunos cambios sistémicos que se pueden hacer en este importante sector. A continuación, me complace mucho dar la bienvenida a Jamie Salazar, quien es especialista en desarrollo de la fuerza laboral juvenil de USAID y quien además gestiona el portafolio de educación superior de la Oficina para América Latina y el Caribe. Jamie es asesora de Juventud para la región y a continuación compartirá algunas palabras de apertura, además de apoyarnos con la sesión de preguntas y respuestas luego de las intervenciones. Muchas gracias por acompañarnos, Jamie. Bienvenida y te damos la palabra. Gracias, Mariana. I am delighted to welcome you all on behalf of the education and youth team at USAID's Bureau of Latin America and the Caribbean. We know the critical role that tertiary education plays in the development of young people and the catalytic power it offers to foster economic growth and innovation in the LAC region. At a time where more than 23 million young people are neither studying, working, nor in training, with youth unemployment at 16%, and employers in the region continuing to demand a better skilled labor force, we wanted to host this webinar to contribute to the discussion about the role TVETs play in the youth workforce development space in the region.
TVETs have the potential to contribute to better labor outcomes by connecting potential employees with employers, enhancing the productivity of the workforce in both the formal and informal sectors, and providing training in market relevant skills. With over 75 million young people unemployed worldwide, the lack of economic opportunities in the world is a concern for us. USAID's workforce development programs aim to prepare young people for meaningful employment by providing access to quality vocational, technical, and higher education, along with work readiness training, internship placement, soft skills development, and entrepreneurship programs. Providing higher levels of education can significantly enhance learning success. By connecting youth to market-driven skills, training, and economic opportunities, these programs equip them with relevant skills and foster a more resilient and adaptable workforce. Additionally, there's a strong emphasis on the holistic development of individuals and the intentional engagement of underserved and disenfranchised groups, particularly those who are often the most marginalized or disenfranchised, to ensure that they have the skills they need to support themselves and their families. In Latin America and the Caribbean, USAID provides access to technical and vocational education for young people in low-income communities, providing them with both soft skills and technical skills that align with local labor market needs. This approach also empowers young people to make better and informed decisions about their future. Since 2021, more than 35 youth in Northern Central America, for example, have completed USAID's supported vocational training programs, ensuring access to decent work post-graduation. During the same period, 14,000 young people secure employment in new jobs after completing their vocational training program. Additionally, USAID collaborates with the local private sector to enrich the technical skills of youth by providing internships, apprenticeships, and other opportunities to expose youth to practical experiences before they graduate. Fostering effective partnerships among governments, training institutions, and the private sector means that countries can ensure youth gain relevant and market-needed skills to lead productive lives and achieve overall success and lifelong well-being. After more than a decade of USAID's Youth Workforce Development Programming, I want to briefly highlight 4 key lessons we have learned from our program implementation. The first one is that there's importance in aligning training programs with labor market demands to increase the chances of employment and ensure that TVET offerings stay relevant to the labor market dynamics. The second one is that we need to utilize labor market assessments and other skill gaps tools to inform TVET curriculum development. Third, it's important to integrate soft skills and soft skills training and practical learning experiences into technical and vocational education. That is very essential, as one of the most important things that we have heard from employers is that soft skills are a must. USAID's Youth Workforce Development programs focus on vulnerable populations, making it important to collaborate with TVET systems to better understand and support these groups, not only to boost enrollment, but also to achieve higher retention and graduation rates. Now, it is my honor to introduce today's panelists, who bring different experiences and perspectives in technical vocational education. They will offer us a comprehensive overview of TVET education and its current state of play in the LAC region. Our first panelist is Victoria Levin, a senior economist of the World Bank. Her current work focuses on secondary and post-secondary education, skills development, student assessment, and the measurement and development of social-emotional skills. Ramon Iriarte is an education program specialist at UNESCO, responsible for managing, implementing, monitoring, and responding to UNESCO's regional program to strengthen TVET in Latin America and the Caribbean. And lastly, Fernando Vargas, who is a senior development specialist at ILO's Interfor, or Centro Interamericano de Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, whose expertise includes organizing of training systems and institutions, as well as identifying demands, structuring programs, and overseeing the execution, certification, and evaluation of the training. So after our presentations, like Mariana said, we will have a discussion that I will moderate. And so please remember to put your questions as you hear our panelists in the Padlet. I will pass it back to Mariana, who has a poll for us. Thank you. Muchísimas gracias, Jamie. Vamos a iniciar con la presentación de Victoria, pero antes nos gustaría lanzar una breve encuesta para todos y todas ustedes que anticipa algunos de los temas que escucharán de Victoria en unos minutos más.
Aquí les presentamos la pregunta en pantalla. ¿Cuál es el reto más importante que enfrentan los sistemas de educación y formación técnico y profesional en su país? Les pedimos que seleccionen una. Las respuestas pueden ser preparación de los alumnos en la FTP, la falta de apoyo a los docentes en el sector y la capacidad de respuesta de los proveedores de la educación técnico-profesional. Entonces les pedimos que seleccionen una. Vamos a dar unos segunditos más. Creo que podríamos ver los resultados ahora, ¿les parece bien? Ahí los tenemos. Bueno, Victoria, te dejo las respuestas de las y los participantes para tu análisis y también bienvenida, Victoria, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Many thanks, Mariana, and thank you so much for the kind introduction. So in my presentation, I will focus on the key messages of our interagency report, which was developed jointly by the World Bank, ILO, and UNESCO. And I'm very happy to be joined at this session by two representatives of the co-authoring institutions of the report. So we have Fernando from ILO and we have Ramon from UNESCO, which is fantastic. So I wanted to take a look again at the results of the poll. Is it possible to bring it back up? If not, I think I remember it, but yeah, perfect. Okay. So what I see, and this is fantastic to have as an introduction to our discussion, is that for most of you in your countries, preparedness of TVET learners, so 40%, that's most frequent response, is the biggest challenge for TVET systems. But almost as many of you, 39%, said that responsiveness of TVET providers to learners and enterprises is the biggest challenge. And I see that about 18% thought that it was the lack of support to TVET teachers. So with that in mind, thinking about your own countries and the countries you're working with, let us turn to the insights from the global report. So I would like to start by acknowledging that the labor market challenge in low and middle income countries is just daunting. Many countries have very high shares of youth who are not in education, employment, or training. And I know that in Latin America, these are usually called the ninis. And also in terms of the workers who are employed, many work in low productivity jobs or in poor working conditions. So we know that skills are a significant constraint to creating more and better jobs. As you can see in the graph on the left, more than half of firms in Latin America and the Caribbean region reported being significantly constrained by inadequately educated workforce. And you can see that the LAC region, actually, the firms in LAC region are more constrained or report this constraint more often than other regions in the world. So we also know that globally, this constraint, the skills constraint, gets increasingly important as countries develop and as firms grow. So if you look at the graph on the right, you will see that most dots are above, or if you prefer, to the left of the red line. This means that firms in larger, so medium and large companies with more than 20 employees are more likely to say that they're significantly constrained by skills than smaller firms. As Jamie already mentioned, TVET can play a critical role in addressing the skills shortages and mismatches, but getting it right is not easy. And the experience of the world backs it up. And here you see just 3 vivid examples.
Bangladesh implemented significant TVET reforms between 2007 and 2019, including strengthening links with the private sector, recruiting and training teachers, and increasing financing conditional on reform efforts. And these reforms succeeded in improving examination pass rates, student retention and completion, and employment rates of short course graduates. However, some aspects of these reforms required extra effort, such as the performance-based grant scheme for selected TVET institutions. Turning to the LAC region, El Salvador between 2007 and 2012 expanded access through scholarships, invested in infrastructure and equipment, as well as teacher training and recruitment, and they introduced new programs in selected TVET centers. And all these changes had positive effects on enrollment and on learning outcomes of students. But unfortunately, they did not end up improving student job placement rates or their income compared to students in other TVET centers. In Mongolia, selected TVET institutions underwent a series of reforms between 2008 and 2013, including new competency-based curricula, teacher training, and upgraded career counseling using labor market information systems. Unlike El Salvador, Mongolia reforms actually did have positive impacts on labor market outcomes, particularly on the earnings of female graduates. But some important reform elements became reversed after a political transition. So with this in mind, it is important to understand what are the challenges for TVET systems, how we can address those challenges, what is feasible in different types of contexts, and importantly, how can we make these reforms stick? So what is the central message of our report? What we observe in low and middle income countries is that the link between TVET systems and labor markets, which is so fundamental for the success of TVET, is broken. This broken link does not allow TVET to deliver on its potential contribution to employment and productivity in support of sustainable economic transformation. And there are three main symptoms of this broken link. First, TVET learners face multiple challenges. They come from lower income families compared to peers in general education. They're challenged by rigid social norms, where women are sometimes discouraged from entering certain higher value added specializations or from TVET altogether. And they're challenged by weaker foundational skills. And I was happy to hear Jamie mention socio-emotional skills or soft skills, which are part of these foundational skills, along with literacy and numeracy. And the reason why TVET students have weakened foundational skills is because many education systems, encourage or track lower performing students into TVET. And also because TVET currently does not work on improving these foundational skills. The second problem is of unsupported teachers who often do not have sufficient pedagogical skills and have little industry experience, which is so essential for acquisition of practical skills. Moreover, teachers have low motivation often and lack of prestige even compared to teachers in general education. Third, there is an issue of weak incentives where there is weak accountability of TVET providers to learners and enterprises. And by now, all these three symptoms should sound very familiar because those were the three options of the poll. Now, on the third symptom, we know that there's very little data on TVET. And when the data is collected, it often focuses on inputs and maybe outputs, but definitely not results. In this context, business as usual won't cut it.
We know from recent surveys of education policymakers around the world that skills and youth employability are top of mind for many of them. Low and middle income countries need better trained workers, and they need them now. TVET can play an important role in facilitating better alignment of skills supply and skills demand due to its unique focus on work-related skills. And also the mega trends that we all know about and that have been changing the nature of work, like rapid technological change, transition to low carbon economies, and demographic transformation. These forces are putting increasing pressures and expectations on these TVET systems. Now, to rise to the challenge and deliver on the promise of improving employability in low and middle income countries, 3 fundamental transformations are needed. We call these 3 transformations the 3 E's. It works in English, might not work as well in Spanish. Instead of striving for recognition as perceived or actual second-tier track and suffering from stigma, TVET systems need to strive for excellence. Instead of focusing on inputs such as enrollment rates, teacher numbers, and infrastructure, they need to start focusing on end results. And instead of everyone in the system making decisions based on conjecture because there is so little data, they need to start making those decisions based on solid evidence. So how do countries go about this, about moving from where we are to the 3 E's? Well, we unpack the 3 E's into 6 policy priorities that can move TVET systems in the right direction. For each of these policy priorities that I will present in the next slides, we demonstrate the current challenges that systems in low and middle income countries face, but also we offer examples of countries that have actually implemented reforms to address these challenges. So starting with striving for excellence. How does a country do this? So this can be achieved by focusing on who are the main clients of TVET, what skills are taught, and how they are delivered. The who is about focusing on enterprises and learners as the main clients. To serve enterprises, TVET systems need to become more demand-driven and more strategic. And one example from Latin America that we present in the report is from the Chilean mining sector. The Chilean Mining Skills Council regularly surveys mining companies and their suppliers on the current labor force and also on the planned large investment projects so that they can forecast skill shortages for different occupations. These inputs are then used to inform and improve Chile's qualification and accreditation framework, strengthen the capacity of TVET institutions, and design and provide retraining programs. Now we talked about the enterprises. What about learners? To better serve learners, TVET systems need to become more student-centered and more equitable. And the regional example of improving equity is preventing student dropout through Bolsa Formação scholarships in Brazil. Now turning to the second policy priority of the what. TVET systems need to foster a portfolio of skills with prioritizing solid foundations. And this means prioritizing foundational skills that we know are lacking in TVET students and those that are relevant for the labor market, which in many of our contexts means digital skills, green skills, and entrepreneurship skills. Now, for the foundational skills, one important policy lever is avoiding premature tracking into TVET before foundational skills are sufficiently acquired. And we know that there are some countries in the Latin America and the Caribbean region that still try to track students early into TVET because they think that students
have a more TVET-oriented mindset, or that they're struggling with foundational skills. So maybe in order to keep them studying, they would be better served in a vocational school. For other relevant skills, one example from LAC is from Colombia, where the government signed an agreement with a telecom company, Telefonica, to equip 1,000 youth with employability skills, including digital skills. Now turning to the how. Well, the how is about three things: flexible pathways, where TVET does not become a dead end; work-based learning, which is very essential for acquisition of practical skills; and quality inputs, in particular teachers, but also learning resources and infrastructure. Flexible pathways can be promoted by recognition of prior learning schemes. If we can go back for a second, from recognition of prior learning schemes that can link non-formal and formal TVET. So in Brazil, for example, such a scheme is available for individuals enrolling in continuing education. Making learning environments more experiential can be done through traditional means of apprenticeships and internships, but it can also use technology, such as Ecuador's Activar program, where technical and technological institutes used virtual reality to train students in auto mechanics. This tech-enabled intervention also ensures that students are practicing virtually with cutting-edge equipment. And this saves resources from having to replace costly equipment, so students can practice with it in the classroom. Next slide, please. The second transformation, the shift of focus to end results, can be achieved by two policy priorities. The first focuses on getting the balance right between autonomy and accountability of TVET providers. This can be done in two ways. The first is through strengthening the formal quality assurance mechanisms, or what is called the long route accountability. Or it can be done by empowering learners and enterprises to use their direct client power, or the short route accountability. One good example of short route accountability comes from Colombia, where Colombia introduced a voucher scheme that allowed secondary students to choose between public and private providers. And in the meantime, it has provided sufficient information to students and their parents on the different returns to graduates of different TVET providers. The other policy priority emphasizes the power of financing when it is realigned to reward reforms, and when investments are allocated to underfunded areas. This means, for example, exploring results-based financing schemes, where a part of payments to TVET providers is tied to results, such as graduates' labor market outcomes, or it can be tied to reform efforts. And there are some examples of results-based contracting from LAC that can be built on, such as Chile's Califica program, Colombia's Jóvenes en Acción program, or Grenada's Skills for Inclusive Growth. Although most of these programs were actually non-formal TVET programs. Regarding private sector financing, most countries rely on levy-based skills development or training funds, which can become a tax on formal job creation, especially in labor markets with high informality rates. From its creation, Brazil's SENAI, which is the largest institution of professional and technological education in Latin America, was also financed by a 1% payroll levy to all industrial firms. But in the 1990s, the importance of this levy in Brazil actually started to fall for SENAI because they started implementing training agreements under which SENAI implements or supervises employer-funded training instead of providing it directly. And this more balanced financing mix encouraged SENAI to offer more tailored, demand-driven, and affordable training courses, and thus actually improved its quality and relevance.
The last transformation and key policy priority is about bringing more light to TVET through the use of data and evidence. The focus here is on filling the key information gaps by collecting and publicizing detailed data on TVET returns, skills needs, and provider inputs and practices so that all the stakeholders can use this information to make more informed decisions. Let me give you some examples for each bucket. Several Latin American countries, such as Chile, Colombia, and Peru, have moved ahead with disclosing information on TVET graduates' returns through platforms at the postgraduate program level, and doing this in ways that make it easy for decision makers, such as learners and again parents, to compare across programs in TVET and in general education. Mexico has invested in recent years in improving collection, analysis, and dissemination of labor market intelligence, including skills demand, using both employer surveys, but also using real-time vacancy data. Finally, on TVET providers' inputs and practices, tools like the World Bank's Training Assessment Project can help assess institutional and managerial practices in a standardized way. And this would enable feedback to the TVET provider, but also peer learning across TVET providers. For now, there have not been any LAC countries that have done such assessments, but there are about 10 countries in Europe and Central Asia and East Asia and Pacific that have carried out these assessments. In conclusion, the report recognizes that designing and implementing sustainable TVET reforms often takes significant investment and efforts, so benefits can only be seen in medium and long term. This is why the report also highlights many quick wins that can demonstrate the benefits of TVET reform and also make it politically more attractive. For example, many changes, such as quality assurance or employer engagement, can be strategic about their starting point. This means prioritizing key sectors with the highest potential value added, and then expanding gradually as capacity improves, but also as trust between stakeholders is built. Also, strengthening market-based mechanisms can deliver quicker results. For example, providing information on returns to different programs, such as I mentioned on the previous slide, can make better decisions and hold TVET providers directly accountable to learners and enterprises, while the system can still gradually work on strengthening the formal quality assurance mechanism. Finally, the report makes the case that the current moment is ripe for reform. Besides the urgency posed by the megatrends and the COVID-19 crisis, there are opportunities for low and middle income countries to leapfrog the experience of their predecessors on TVET reform. These opportunities are driven by the increasing role of technology in TVET, particularly since COVID-19, but also by the emergence of data, tools, and evidence from other countries. And it is precisely to facilitate this cross-country learning that the report provides evidence and examples from low middle income countries, such as the ones I mentioned to you from LAC, but we have many more from Africa, from East and South Asia, and from Europe and Central Asia in the report, on how to actually implement TVET reforms and key factors that countries or policymakers may need to consider. With that, here's just a picture of all of us who have contributed, just the core team actually, who have contributed from the 3 institutions to this report. And with this, I will say thank you and looking forward to the discussion. Muchísimas gracias, Victoria. Bueno, vamos a pasar ahora con Ramón Iriarte de UNESCO Santiago y una vez más lanzaremos una breve encuesta que dará algunas pistas sobre cómo participa el sector de la educación en la educación y formación técnico-profesional. ¿Podemos lanzar la encuesta, por favor?
Aquí van a ver en pantalla, ¿cuál cree, la pregunta, en su opinión, cuál debería ser el área de mayor prioridad para el desarrollo de la educación y formación técnico-profesional? Modernización del currículo, actualización del currículo, la formación de docentes, alianzas con la industria, acceso e inclusión o cambio de las percepciones sociales sobre la educación y formación técnico-profesional. Les pedimos que seleccionen una opción y vamos a ver qué opinan, opinamos todos y todas nosotros. Unos segunditos más, creo que podemos mostrar los resultados. Ramón, aquí te dejo con las respuestas. Bienvenido, Ramón, muchas gracias por estar acá y te damos la palabra. Gracias. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a la USAID por la invitación para sumarnos a este encuentro. Interesante la respuesta de la mayoría en términos de cuál debe ser el área prioritaria para el desarrollo de la formación técnica. Sin duda, la asociación con el sector productivo, con las industrias, es particularmente importante. Voy a apoyarme en una presentación para comenzar a avanzar. Bien, lo que quiero compartir con ustedes brevemente es la visión que tiene la UNESCO sobre el futuro de esta modalidad, que es la educación y la formación técnica, y qué acciones pensamos que tendrían que llevarse a cabo para transformarla. Esta es una modalidad compleja que tiene muchos programas formativos, que integra los mundos de la educación y el trabajo, y que integra mundos que funcionan con lógicas y culturas muy distintas, como son el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Y esto genera un contexto complejo, con diversos factores, con diversos programas de formación que pueden desarrollarse en modalidades ya sean formales, desde las escuelas técnicas, pero también hay una educación técnica no formal, y a veces la educación técnica y la formación profesional ocurre en espacios informales. Entonces, como vemos, hay un universo complejo que necesita considerarse como un sistema, y que la transformación de esta modalidad realmente requiere abordar la problemática desde esa perspectiva. Avanzamos al siguiente slide. El anterior, por favor. Sí. Bueno, pensamos que hay como varios desafíos que tiene que enfrentar la formación técnico-profesional. Uno es cómo apoyar la recuperación económica y el despegue económico de nuestra región. América Latina y el Caribe ha tenido un crecimiento económico lento después de la pandemia, pero ha ido progresando. Pero hay una baja productividad laboral. Entonces, una de las claves para aumentar esa productividad es sin duda fortalecer la capacidad de los trabajadores a través de estos programas de formación técnico-profesional. Otro desafío importante es la informalidad laboral. América Latina y el Caribe es una región que tiene un alto grado de informalidad laboral. Un 57% de las personas que están empleadas trabajan en la informalidad, y pensamos que la formación técnica puede dar algunas soluciones para este problema de la informalidad. El cambio tecnológico es un factor importante. Sin duda, todo esto que está creciendo de la digitalización, de la automatización, sobre todo de la inteligencia artificial, son procesos que van a destruir puestos de trabajo, pero también van a crear nuevos puestos de trabajo. Y la formación técnica va a tener que generar las competencias necesarias en los trabajadores para poder aprovechar todos estos procesos de cambio tecnológico. El cambio demográfico es también indudable en nuestra región. Hay países donde se están dando procesos de envejecimiento de la población rápidamente, y hay otros países donde hay mucha población joven. Entonces, cómo los sistemas de formación técnico profesional se adaptan para poder responder a estas distintas demandas demográficas. Por un lado, en el caso de los jóvenes, hay que crear, digamos, programas que permitan a los jóvenes acceder a los puestos de trabajo, pero también en el caso de las personas
mayores, cómo lograr que se puedan actualizar las competencias, que se pueda a veces recualificar, porque muchas personas que se han formado en ciertas profesiones hoy necesitan a veces dedicarse a otro tipo de actividades, porque las profesiones en las cuales se han formado quizás ya van perdiendo un poco de vigencia en la sociedad. Entonces, este es un gran desafío también, el cambio demográfico. Luego tenemos algunos problemas sociales y políticos, la movilidad humana, las migraciones, que también es un desafío importante para la formación técnica, porque desde estos sistemas se reconocen las competencias laborales que traen las personas migrantes a los países de recepción, y esto hace que sea, por supuesto, más fácil su inclusión social y su inclusión laboral. Y lo último es cómo preparar a la fuerza laboral de nuestros países de la región para que estos países puedan transicionar hacia economías más verdes y sostenibles. El siguiente slide. En la visión de la UNESCO, entonces, y sobre todo para hacer frente a estos problemas, hay tres grandes grupos de competencias que desarrollar. Por un lado, una visión más centrada en las personas, donde podamos desarrollar competencias para que todas las personas, independientemente de su condición, de su situación, puedan aprender, puedan trabajar, pero también puedan vivir en sociedades que sean más justas, que sean más equitativas. Y por otro lado, también cómo formar estas competencias para las economías inclusivas y sostenibles. La educación técnica, la formación profesional, son sistemas que han respondido tradicionalmente a la economía, a la productividad, a aumentar la riqueza de los países. Pero hoy, pensando en el desarrollo sostenible, creemos que la educación técnica, la formación profesional, aparte de, por supuesto, enfocarse al crecimiento económico y a la riqueza de los países, también tiene que enfocarse en las personas, en cómo estas personas desarrollan sus competencias para vivir en sociedades que sean más democráticas, más justas, y, como decía, más equitativas. Entonces, hay como tres perspectivas distintas hoy de a qué debe responder la educación y la formación técnica: a las necesidades de la economía, a las necesidades de los individuos y a las necesidades de la sociedad también, porque la propia sociedad también quiere ciudadanos que sean capaces de convivir en una sociedad diversa, capaces de vivir en democracia, digamos. Entonces, también todo lo que significan desafíos sociales es muy importante considerar en los programas de educación y de formación técnica. Avanzamos al siguiente. ¿Y qué hacemos para poder transformar la educación técnico-profesional desde estas tres perspectivas: individuo, economía, sociedad? A nivel individual, los sistemas de educación y formación técnica deberían crear trayectorias de aprendizaje que sean flexibles. Esto va a permitir que los sistemas de educación y formación técnica respondan a distintos tipos de necesidades que ocurren también a lo largo de toda la vida. Eh, los sistemas de educación y formación técnica tienen que responder con niveles de excelencia tanto a las necesidades de los jóvenes, pero también a las necesidades de las personas que ya están en un proceso, digamos, más consolidado de sus carreras profesionales. Y por otro lado, también cómo desarrollar medidas específicas para la inclusión de todos y todas, independientemente de las necesidades. Aquí incluimos necesidades de poblaciones particulares como las discapacidades, las poblaciones que tienen culturalmente diferencias, las poblaciones indígenas, y los temas de género, que son particularmente importantes, sobre todo para promover hoy el acceso de las mujeres a carreras que han estado históricamente muy masculinizadas, sobre todo, por ejemplo, en el sector STEM, donde hay muchas oportunidades de desarrollo. A nivel económico, se puede mejorar la identificación de las competencias que son necesarias para las economías digitales y ecológicas, tratar de abordar este desempleo juvenil que hoy afecta mucho una gran parte de la región, cómo mejorar las competencias STEM. Hablábamos de competencias STEM que son claves y que
que es un sector de la economía que hoy genera bastante empleo, y también vemos que los mejores ingresos que tienen los trabajadores están mucho en los sectores de tecnología, de ingeniería. Entonces, ¿cómo podemos mejorar las competencias STEM para que se puedan aprovechar estas oportunidades? Las competencias del siglo XXI, algo que podríamos también trabajar es cómo apoyar a los profesores y a las instituciones de formación técnica a mejorar la oferta formativa, y cómo reforzar la gobernanza. Sabemos que la formación técnica, decíamos, es un sistema complejo donde hay muchos actores involucrados. Entonces, ¿cómo hacer que la gobernanza que habitualmente tiene incorporado el sector productivo, el gobierno, los trabajadores, pueda realmente incluir a todos los actores que tienen que tomar decisiones en esta modalidad? Y el tema de la inversión no es menor. Esta es una modalidad altamente exigente en términos de recursos financieros, y a veces, en el caso de los países que están en desarrollo, simplemente los presupuestos no alcanzan. El presupuesto público es absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades de una educación técnica y formación profesional de calidad. Entonces hay que encontrar mecanismos creativos de financiamiento para esta modalidad en la región. Y finalmente, en lo social, queremos que los sistemas de formación técnica integren esto que se llama la educación basada en derechos, y también queremos lograr que estos sistemas de formación técnica puedan promover la integración social, que sean las escuelas técnicas espacios que desarrollen capacidades para que las personas puedan convivir en paz en una sociedad que es cada vez más diversa, en donde es necesario reconocer estas diferencias, y donde a través de este reconocimiento podamos lograr la cohesión que es tan necesaria hoy en muchos países en la región. Y en último punto, esta ciudadanía verde, ciudadanía digital, que son temas claves y que también necesitan competencias específicas que hay que desarrollar en los sistemas de formación técnica. Pasamos al siguiente slide. Algunas acciones que son más transversales que también podríamos complementariamente mencionar. Por ejemplo, revisar las políticas. Muchos países en la región están construyendo sus políticas y sus agendas de formación técnica, pero todavía hay muchos que no tienen una agenda, una política específica para el fortalecimiento de esta modalidad. Esto hace entonces que las acciones sean poco eficientes, porque muchos programas de formación técnica se ofrecen desde diversas unidades del gobierno. Hay programas que se ofrecen desde los ministerios de educación, pero hay otros que se ofrecen desde los ministerios de trabajo. Hay otros programas que se ofrecen desde los ministerios de agricultura. Hay muchos programas de escuelas agrícolas que son impulsados por los ministerios de agricultura, los ministerios de salud. Entonces, ¿cómo lograr que a través de una política pública de educación y formación técnica realmente se configure un sistema integrado que pueda prestar un servicio más eficiente a toda la población de la región? Y el tema de las cualificaciones también es un tema clave en este momento de gran movilidad de personas y de migraciones. Cómo se reconocen las cualificaciones y cómo también los marcos de cualificaciones que están avanzando en nuestra región pueden ayudar en este proceso. En las investigaciones que hemos hecho nosotros en la UNESCO, en la región, hemos encontrado que una de las grandes debilidades que tenemos en la región son los datos. Hay muy pocos datos disponibles para la toma de decisiones, y esto hace que necesitemos mejorar los sistemas de información, tanto desde el punto de la oferta como desde el punto de la demanda. Hay pocos sistemas de información que permiten a las personas saber qué oferta está disponible, a quién va dirigido esa oferta. Y también hay poca investigación, hay pocas universidades que hacen investigación sobre la educación y la formación técnica, sobre el impacto que tienen los programas. Entonces ahí es necesario trabajar bastante para fortalecer, sobre todo para que con esta evidencia más científica y objetiva, los países puedan tomar realmente decisiones que permitan avanzar hacia el fortalecimiento de esta modalidad. Otra área son los instrumentos normativos. Hay varias legislaciones que están vigentes en algunos países que han sido muy exitosas y que son lecciones aprendidas,
Y por último, las redes y las asociaciones. Creemos que el trabajar en forma colaborativa es clave y aquí necesitamos configurar estas alianzas entre el sector público, privado, el sector académico, la cooperación internacional, los organismos de la sociedad civil. O sea, hay muchos actores que trabajan en los sistemas de educación e información técnica y que necesitamos, sobre todo, coordinar esfuerzos porque a veces vemos que hay mucha acción, pero estas acciones no están integradas dentro de una misma visión y dentro de una misma agenda, y esto hace que a veces haya poca eficiencia, a veces superposición, y a veces la gran inversión que se hace en los países resulta de poco impacto porque no hay coordinación de acciones. Entonces yo creo que aquí sí hay una gran responsabilidad de los distintos actores para hacer un esfuerzo por las sinergias y la cooperación y la colaboración. ¿Avanzamos? De los distintos planes, estrategias, proyectos que tienen los países, hemos sacado estos 6 objetivos estratégicos que coinciden prácticamente en todos. Casi todos los países de la región en sus planes, en sus políticas, quieren aumentar el acceso a la formación técnica y quieren que esta formación técnica sea más diversa, más flexible y que sea más contextualizada. También a través de estas políticas quieren crear oportunidades de aprendizaje permanente, es decir, lo que nosotros en la UNESCO le llamamos la perspectiva a lo largo de la vida, donde realmente estos programas estén disponibles no solo para los jóvenes, sino también para las personas adultas que quieran cualificarse y recualificarse. También reforzar la formación inicial y continua del personal de la formación técnica, desarrollar mecanismos de gobernanza y financiación que sean eficaces. También se habla mucho en las políticas públicas del aseguramiento de la calidad, cómo generar mecanismos que permitan realmente asegurar una educación e información técnica de calidad, y estos temas emergentes que están surgiendo, cómo incorporarlos a la temática, la innovación, la digitalización, crear sistemas más resilientes, sostenibles, la ciudadanía global y otros. ¿Avanzamos? Bien, y finalmente compartir con ustedes algunas iniciativas que estamos llevando adelante en la UNESCO para transformar la educación e información técnica. Tenemos nuestras acciones focalizadas hoy en 3 ejes principales: fortalecer la docencia en educación e información técnica. Hemos hecho varios estudios sobre los docentes de formación técnica y también estamos haciendo varios ejercicios y implementando varios programas de capacitación de docentes, sobre todo en fortalecer las habilidades digitales de los docentes de formación técnica en algunos países de la región. Otra línea que estamos apoyando a los países es en diseñar sus planes, sus políticas y sus estrategias nacionales de formación técnica. Y también hemos desarrollado varios lineamientos y varias guías muy prácticas para incorporar estos temas emergentes de género en la formación técnica, de todo lo que es ecología, la ecologización de la formación técnica, la digitalización, la innovación y el espíritu empresarial. ¿Avanzamos? Y esto lo hacemos a través de alianzas estratégicas. La UNESCO tiene varios institutos especializados que están al servicio de esta transformación, y también trabajamos en este espíritu de alianzas con el gobierno, con organismos internacionales, con universidades, con organismos de la sociedad civil y con empresas privadas. Con esto entonces, si avanzamos al siguiente, cierro la presentación. Muchas gracias nuevamente por la invitación para sumarnos a este evento y quedamos atentos a las preguntas que puedan surgir. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Ramón. Vamos a pasar a nuestra última presentación con Fernando Vargas de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, Sinterfor. Y también vamos a lanzar una breve encuesta. La diferencia ahora es que vamos a analizar el sector de la educación y formación técnico-profesional desde el ámbito laboral. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el sector que, en su opinión, ofrece y apoya más los programas de EFTP? Ya sean los ministerios de trabajo, ministerios de educación, las ONGs o el sector privado. Entonces, les pedimos que voten rápidamente.
Y bueno, vamos a agilizar un poquito los resultados ahora, si los podemos mostrar para poder tener un espacio para responder algunas de las preguntas que se han ido juntando en el Padlet. Fernando, mira, te dejo aquí con estas respuestas. Bienvenido, Fernando, y te damos la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, Ok, puedes prender tu muchísimas cámara. gracias. Un gusto verles, un gusto participar en este interesantísimo evento y compartir el espacio con la colega del Banco Mundial y con el colega de UNESCO, con Ramón. Bueno, muy bien, aquí se ve que hay una diversidad enorme de iniciativas y también de percepciones. Curiosamente se ve como que el auditorio percibe que las organizaciones no gubernamentales y los ministerios están dando mucha más apoyo a la formación. Y lo que voy a tal vez mostrarles en el transcurso de esta presentación es que hay tal vez hasta una distribución más equilibrada de iniciativas en financiamiento de la formación que en la OIT denominamos formación profesional o formación para el trabajo. Así que sin más rodeos podemos ir empezando para contarles un poco de qué se trata cuando hablamos de la juventud en América Latina. Creo que es una oportunidad y un desafío. Esa línea roja que ustedes ven es el crecimiento de la población mayor de 65 años, que para el año 2050 va a ser mayoría, va a ser un punto, digamos, de corte con las jóvenes entre 15 y 29 años. Para ese entonces, dentro de 26 años, nuestra, digamos, estructura poblacional va a tener casi la misma cantidad, unos 151 millones de mayores de 65 años y unos 149 millones de menores de 29. Ese es todo un desafío que enseguida veremos en el slide cómo la OIT lo ha estado viniendo y lo ha estado asimilando, ¿no? Sabemos que hay, como se decía también al comienzo, 1 de cada 5 jóvenes que no trabajan en la región. También ese es casi el mismo nivel de jóvenes que no estudian, no trabajan y tampoco asisten digamos, a ninguna capacitación. Y por si eso fuera poco, de los que trabajan, 6 de cada 10, un 60% están en el sector informal, en la economía informal más exactamente. El empleo juvenil se recuperó más lentamente que el empleo de los adultos después de la crisis del COVID, afectó muchísimo más a las mujeres y las niñas y está requiriendo, como se ha dicho a lo largo de la mañana, muchas inversiones, un crecimiento mayor en las inversiones para estimular la creación de empleo y la creación de oportunidades en sectores como la economía verde, azul, el sector salud, el sector de los cuidados y también el sector de los empleos digitales, que por cierto es un gran desafío porque está generando nuevas formas de empleo que generan grandes interrogantes en relación con factores tradicionales como la cobertura, la seguridad social, la cobertura de riesgos de trabajo, entre otros, ¿no? Veamos a continuación de qué hablamos cuando hablamos de Sinterfor. Nosotros somos una red, un centro interamericano para el desarrollo de la formación profesional que funciona desde el año 63 en Montevideo, Uruguay, y que tiene esta red de instituciones públicas y privadas que forman y capacitan personas. Esta red que ya verán algunos de ustedes en sus países, cuáles instituciones existen y que existen desde el año 42 en Brasil con la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial, SENAI, y se han extendido por toda la región. ¿Qué hace esta red? Veamos un poco a continuación algunas cifras agregadas de lo que hacemos en esta red. Tenemos más de 22 millones de participantes, de ellos unos 15, casi 16 en América Latina y el resto en España, Cabo Verde y Portugal, que son también miembros de Sinterfor. Esos 15 millones de participantes en América Latina distribuidos por edades, los vemos en el siguiente slide. Ustedes van a ver que la mayoría de los participantes tienden a estar en la población justamente menor de 24 años, luego los que tienen 25 a 29, pero se dan cuenta que hay un pico acá en los mayores de 35. Esto que podría marcar casi una U, si uno une los puntos medios de estos clusters, implica que hay gente intentando entrar al empleo con capacitación, pero también en edades mayores de 30 años hay gente que, de 35 años, perdón, hay gente que está volviendo a recalificarse y actualizar sus habilidades. Este es un fenómeno actual propio del cambio
digamos, vertiginoso de las ocupaciones, ¿no? Siguiendo un poco más adelante, hay otra tendencia que quiero mostrar y es el crecimiento enorme que ha tenido la formación a distancia. La formación usando plataformas como Internet tiene ahora, a propósito, durante el COVID también volvieron a aparecer algunas plataformas como la televisión y la radio, y tiene un crecimiento enorme, sobre todo, lo verán ustedes, entre la población de 25 a 29 años. Están usando mucho más, 57% de ellos, la formación a distancia, y la explicación que creemos tener de por qué la formación a distancia se está desarrollando más entre esta 25 y 35 años es porque suele ser un excelente complemento para las personas que trabajan y estudian. Entonces, mientras los jóvenes que están en una expectativa de ingresar al mercado de trabajo lo hacen sobre todo en formación presencial, los mayores de 25 y menores de 35 acuden mucho más a la formación a distancia y ya mucho menos los mayores de 35 años. Hay bastantes tendencias muy interesantes y veamos a continuación en el slide que estamos mostrando cómo hay otra tendencia muy interesante y es lo que se conoce como certificación de aprendizajes previos o reconocimiento de aprendizajes previos. Vean ustedes cómo ha crecido después del COVID la cantidad de certificaciones que se le dan a personas que no han estudiado y que han desarrollado sus habilidades básicamente como resultado de la experiencia en el mercado de trabajo. Ahí tenemos ya casi 817,000 certificaciones en solo un año y este año estoy casi seguro que para el 2023 va a pasar del millón de personas que acuden a los centros a certificar sus conocimientos y experiencias. Muy bien, eso en términos de cifras. Ahora pensemos cuál es el marco institucional de la formación en la región. Y ahí es donde vemos la enorme diversidad que hay. Hay una serie de instituciones impulsadas por, digamos, el sector público y las leyes. Aquí me faltó la palabra, disculpen, es impulsadas por digamos, el sector público, porque son leyes que crean instituciones nacionales como el SENAI en Brasil, el SENA en Colombia, el Infotep en la República Dominicana, el INTECAP en Guatemala, el INADE en Panamá, creadas por ley, pero con un financiamiento que es garantizado por el sector privado, en su mayoría como un porcentaje de la nómina de pagos, el 1% en algunos casos, el 1,5%, el 2% o el 0,75%. Hay otras iniciativas que son impulsadas desde los Ministerios de Trabajo y Educación, que también fueron mencionadas antes. Muchas secretarías de Empleo y Formación Profesional de los ministerios en Perú, en Argentina, en Colombia, desarrollan programas de formación y sobre todo reconocimiento de competencias. Y como ya lo dijo Ramón, también los ministerios de educación, desde sobre todo las áreas de educación media técnica, desarrollan programas muchas veces focalizados en el sector rural o centros también de formación industrial en muchos casos. En Chile ha habido un gran crecimiento recientemente de los centros de formación técnica especializados en distintos sectores y en regiones. Lo ha habido también en Colombia y en Brasil, ni más faltaba, la Secretaría de Educación Técnica tiene un gran desarrollo de institutos estaduales y federales de formación a nivel de educación técnica. Y por último, hay unas iniciativas que son privadas sobre todo y a veces más gestionadas por organizaciones de empleadores o de trabajadores. En Argentina, por ejemplo, tenemos muchos casos de instituciones como la Fundación de la Unión de Obreros de la Construcción, que tiene un gran papel en la formación y certificación de competencias para ese sector, pero también en el sector de la mecánica automotriz o de la gastronomía, también lideradas por los sindicatos. Si uno quisiera ver esto en el siguiente slide en una forma de, digamos, esquemática, estas instituciones suelen tener un nivel de dirección tripartito. Quiere decir que está el Estado, un Ministerio de Trabajo, un Ministerio de Educación o un Ministerio de Planificación, sindicatos, usualmente los sindicatos más representativos, y organizaciones de empleadores, ¿no? Confederaciones, cámaras de empleadores, que toman las decisiones de dirección, usualmente desde los consejos directivos. También en el nivel medio tenemos muchas veces organismos sectoriales. También fue mencionado, por ejemplo, el organismo sectorial de la minería en Chile, pero hay muchos comités técnicos sectoriales. En Colombia el SENA tiene casi 90 mesas sectoriales, los comités técnicos sectoriales del SENAI en Brasil también, o los organismos sectoriales de certificación en Chile. Son sectores que se preocupan por organizarse y tener también, a veces con representación tripartita, peso y voz para organizar programas más pertinentes y de mejor calidad. Y bueno, ya en el nivel operativo están los centros. Muchos de esos centros dependen de las instituciones, pero también hay casos como el de El Salvador, Chile,
donde casi 100% de los centros son contratados mediante procesos licitatorios para que ejecuten programas que se vienen gestionando ya sea desde el CENSE en Chile o desde el INCAF en El Salvador. También algunas instituciones como el Infotep en República Dominicana, el SENA o el INA en Costa Rica contratan parte de su formación con centros tercerizados, como se suele llamar. Muy bien, veamos ahora un poco más sobre qué estamos viendo ya entre 4 cuadrantes. Si ustedes ven, hay un cuadrante de instituciones públicas, acá, en el 1. En el 2 hay un cuadrante de instituciones privadas. O sea que lo máximo es lo público y lo privado a nivel institucional. Y aquí tenemos algunos sistemas nacionales, sobre todo gerenciados desde los ministerios de Trabajo y Secretarías del Trabajo, y también de Educación o instituciones de formación en el Caribe, que se definen como sistemas nacionales. Ese es un mapa general, digamos, en 4 cuadrantes, ¿no? Veamos entonces ahora los desafíos rápidamente que creemos que existen en la formación profesional. Esos desafíos que vienen en los siguientes slides tienen que ver primero con que ya fue marcada la desarticulación que encontramos que existe en la región entre la vía educativa formal, la educación, y la vía de la formación para el trabajo. Normalmente no existe una convalidación de lo que se aprende en la formación profesional para continuidad de estudios en el sector de la educación formal. Ese es un camino que está siendo allanado con mucho éxito, por ejemplo, en los acuerdos que está haciendo Chile Valora y los centros, los CFT, los Centros de Formación Técnica, para que los certificados de competencia de Chile Valora puedan tener valor para proseguir estudios en los CFTs. Pero también aquí hay que resaltar que es importante, como lo dijo la colega del Banco Mundial, Victoria, que la empresa es un lugar de aprendizaje insustituible. Hay que desarrollar las modalidades de aprendizaje en la empresa, hay que seguir certificando los saberes adquiridos en el trabajo y sobre todo trabajando con ese déficit que hay en las competencias básicas o soft skills, como se suele llamar, que en la educación en la región suelen estar en los últimos lugares. Cuando uno mira, por ejemplo, los resultados de la prueba PISA, estamos siempre por debajo del promedio global y en los últimos lugares, lamentablemente, en lo que es matemáticas, lectura y toda la parte de ciencias generales, ¿no? Ahí tenemos un gran debe y esa desarticulación nos está causando, digamos, que no se haga realidad la idea de la formación a lo largo de la vida. El segundo desafío que podemos plantear es el de la necesidad de anticipar las demandas. Cada vez más un programa de formación tiende a variar en periodos muy cortos, 1 año, 2 años, 6 meses, ni hablar en el sector de las tecnologías digitales. Por eso es necesario que afinemos y desarrollemos más observatorios del mercado de trabajo y apliquemos más estudios específicos de prospectiva ocupacional. En Sinterfor nos hemos ocupado ya desde hace unos 10 años de desarrollar una metodología de prospección del mercado de trabajo. Hemos desarrollado este año interesantes estudios de prospectiva para ver las nuevas ocupaciones en sectores como la automoción o el sector automovilístico, la movilidad eléctrica, también en sectores emergentes como lo que se viene con el hidrógeno verde en la región, pero es necesario seguir trabajando en esto en los países y seguir anticipando demandas y actualizando los programas. El tercer desafío que podemos ver a continuación es el desafío digital. Ese desafío tiene múltiples caras, es muy complejo. Va desde la capacidad de acceder a Internet, que es necesario reforzarla, sobre todo en las zonas rurales, para poder desarrollar nuevos programas de formación presencial y combinada sobre todo. Y también el uso de las nuevas plataformas y los webinars para tener un mayor acceso a la formación. Los podcasts se están usando cada vez más como contenidos digitales de conocimiento, y ni hablar del uso de los smartphones y las tablets para la capacitación, que viene ahora cambiado también o con una gran posibilidad de cambio a partir de la inteligencia artificial y los caminos que abre para el aprendizaje individualizado, para desarrollar ambientes virtuales de aprendizaje y nuevas estrategias de aprendizaje activo que se enfoquen en solución de problemas, en aprender por proyectos, en aprender mediante juegos. Hay todo un cambio enorme. Ustedes habrán escuchado cómo después de la pandemia han crecido una gran cantidad de plataformas de aprendizaje y de microcertificaciones que están ofreciendo programas cortos de 30, 40, 60 horas en áreas que son muy demandadas. Y ahí las instituciones de formación están aprendiendo también, haciendo alianzas a veces con estos proveedores y desarrollando más sus plataformas, como les mostré, de formación online.
El siguiente desafío tiene que ver ya con no olvidarnos de que la formación para el trabajo tiene un papel social, un papel que tiene que contribuir a esta alianza, digamos, que está promoviendo la OIT para tener una mayor, digamos, seguridad, no solamente en lo económico, en la productividad, sino también en la inclusión social, ¿no? El desarrollo económico y social, que no se olvide de las comunidades, de los saberes ancestrales, de los jóvenes aislados en las comunidades rurales, y que facilite, digamos, territorializar las respuestas más en estas comunidades. Hay muchos ejemplos muy buenos de integración de comunidades indígenas y saberes ancestrales en el SENA de Colombia, comunidades afrodescendientes que están ofreciendo sus conocimientos para hacer polos de desarrollo turístico, polos de producción de productos artesanales locales. Lo mismo ocurre también en América Central y también en algunos países andinos como Perú, que se están movilizando hacia este tipo, digamos, de economías populares y desarrollando más esta formación. El desafío 5 tiene que ver entonces con la articulación ya del otro camino, cómo hacer que nuestras economías sean más productivas a través de una capacitación y de una formación profesional. Las empresas necesitan cerrar sus brechas de talento, necesitan talento adecuado para seguir impulsando la inversión necesaria para que crezca el empleo y para que crezca el producto de los países. Y para eso necesitamos dos cosas. Uno, cerrar las brechas y dos, también atender, y eso lo hacen varias instituciones, lo hace Brasil con el SEBRAE, lo hace Colombia con un programa de desarrollo empresarial, el INA de Costa Rica lo hace también, el Infotep, el CENSE en Chile, todos tratando de que la formación no solo vaya al área ocupacional para un empleo, sino también a desarrollar empresas, a generar incubadoras de empresas, a desarrollar y ofrecer capital semilla para que los jóvenes tengan acceso a proyectos de inversión que puedan ser financiados y generen empleo y también mayor oportunidad, digamos, de crecimiento. Ese desafío se cierra justamente con un objetivo de mejorar la productividad que en la región, como lo habrán escuchado, viene cayendo, tuvimos una década con un crecimiento casi de cero, es de 0.2%, lo cual no es un buen guarismo comparativamente con los países asiáticos o nada más con las economías del norte. Muy bien, el desafío 6 entonces es algo que la OIT lleva en sus genes, en su ADN constituyente, y es tenemos que seguir organizando y reforzando el diálogo social entre empleadores, trabajadores y gobierno para establecer mejores planes de formación, evaluar mejor los planes y mejores posibilidades de inversión en la formación. Ahí hay varios ejemplos en Argentina con los consejos sectoriales, en Colombia con las mesas sectoriales, en Brasil con los comités técnicos, en Chile también con los organismos sectoriales y en México con el Consejo, digamos, Nacional de Normalización y los comités de normalización del conocer, y el INADE, que también está promoviendo consejos sectoriales de competencias. Hay que seguir produciendo diálogo en el nivel ya no solo nacional, también regional y en estos niveles de gobiernos locales para buscar soluciones de formación, de emprendimiento y de inserción en cadenas económicas productivas locales que desarrollen mejores posibilidades a la formación. Muy bien, entonces a continuación tenemos ya el cierre, sí, ya estaba justo para el cierre. Agradecerles muchísimo y quedar pendiente para sus preguntas y sus inquietudes. Hasta pronto. Excelente, Fernando, muchísimas gracias. Estamos un poquito cortos de tiempo. Es un tema interesantísimo, además analizado desde diferentes perspectivas. Le voy a dar la palabra inmediatamente a Jamie. Jamie, para que puedas iniciar con algunas preguntas que se sumaron en el Padlet, interesantísimas también, ya van a ver. Y te dejo, Jamie, ya te veo. Te dejo, Jamie, moderando estas preguntas a continuación. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, gracias a Victoria, a Ramón y a Fernando por sus intervenciones. Fue muy útil la conversación. Algo que estoy mirando en las preguntas y un común denominador es el tema de cómo, y la razón por la cual queríamos hacer este webinario era cómo realzamos la reputación de las Stevens como una opción válida para que los jóvenes puedan continuar su educación o puedan acceder a mejor empleo, porque como ustedes se han dado cuenta, todavía la reputación entre los mismos jóvenes no lo ven como una opción. Unos aquí en las preguntas me decían que mucha gente prefiere esperar a tener el dinero para ir a una universidad, ¿ya? Pero viendo que en América Latina tenemos muchos chicos que apenas se gradúan de la secundaria, no están ni estudiando ni trabajando, las TVETs yo lo veo como una opción de brecha, perdón,
como un puentecito, digámoslo así, entre la educación secundaria y una educación o lifelong learning. Entonces querían de ustedes, y tómense, no sé, Ramón, Victoria o Fernando si quieren responder, porque ustedes creen que el tema de la reputación en América Latina para las TIVES es tan pobre, es por el tema de la calidad, es por el tema de que no hay mucho, no hay mucho apoyo de los gobiernos a este tipo de sistemas de educación. Entonces quería saber un poquito para que la audiencia también sepa qué es lo que piensan ustedes en relación a esto y cómo podemos, por medio de lo que ustedes nos han dicho, como enhancing, digámoslo así, realzar esa reputación. So maybe if I can start. So in the global report, what we say about the topic of reputation or stigma is that sometimes this reputation or stigma is based on evidence, right? So if students or graduates from TVET programs are not getting the jobs that they want, then their aspirations are thwarted, right? And they perceive that basically the investment that they or their parents made in following a TVET course was not realized, right? So what we say in the report is that the reputation and stigma is something that in some cases, I don't want to say most cases, but in some cases is well earned. So it's not just a perception, it is an actual it's an actual fact that sometimes outcomes of TVET students are worse than outcomes of university students, or outcomes even sometimes in some contexts outcomes of students who just complete secondary general education, right? So in these cases, what countries and what TVET providers need to work on is on improving those outcomes first, right? So once these outcomes are improved, and then there's just a perception, right? The perception based on history that is no longer correct, then there are ways to improve the reputation by doing, for example, some countries get engaged in World Skills organization. And this is a great organization to actually showcase the excellence of TVET, of TVET programs, that you can actually become so good that you're basically you're ranking #1 in the world on that particular skill, right? So and then having these vivid examples of TVET graduates or TVET students participating in these skills competitions could be a good way to promote a successful TVET program. But again, I wanted to just first put the emphasis that it has to be actually successful first, and it has to fulfill the aspirations and expectations of the students. Thanks. Jamie, adelante. Adelante, Ramón. No sé si me escuchan porque no le estaba escuchando, entonces tuve Sí, que te quitar. escuchamos. Ok. Sí, yo creo que la percepción social sobre la formación técnica tiene mucho que ver con la historia también. O sea, tiene mucho que ver con cómo se ha configurado esta modalidad históricamente en cada uno de los países. Estas eran históricamente modalidades asociadas a clases sociales también. Entonces, a veces el estigma que tiene en algunos países, porque también esto hay que considerar de un país a otro. No siempre los alumnos de la formación técnica son los que tienen peores resultados. Entonces, depende mucho de cada país. Particularmente aquí en Chile, por ejemplo, sí, la formación técnica, y hay muchos estudios sobre eso, está asociada con clases sociales, digamos, menos privilegiadas y quizás con estudiantes menos aventajados. La situación es distinta en Paraguay, por ejemplo, donde la formación técnica es donde están los mejores estudiantes de la secundaria, por ejemplo, porque hay un proceso de selección, hay unas pruebas de admisión para la formación técnica. Entonces, creo que es diferente, digamos, analizarlo de acuerdo al país. Pero me parece que hay que trabajar también, digamos, este proceso de cambio de percepción, porque
a veces también hay poca información que la gente recibe sobre en qué consiste esta modalidad, qué es lo que los estudiantes, los jóvenes pueden lograr incursionando en una carrera técnica. Entonces me parece que hay mucho trabajo también de los mensajes que los medios de comunicación pueden transmitir en relación con esta modalidad. Aquí en Chile en este momento hay una gran campaña pública y a través del Ministerio de Educación con la prensa, sobre todo para posicionar la imagen de la formación técnica, contando historias exitosas de estudiantes que han progresado dentro de la industria. Entonces, como digo, desde mi punto de vista, hay que analizar el contexto de cada país para entender, digamos, cuáles son las causas que generan esta percepción social. Y por otro lado, creo que también hay que pensar en cómo diseñar estos mecanismos que integren, digamos, formas de mejorar la información que recibe la sociedad en relación con esta formación y también tener como estos incentivos. Hay muchos países en muchos países de nuestra región tienen estos programas que se llaman prevocacionales, donde los niños desde etapas tempranas ya van conociendo desde el currículum cuáles son las distintas profesiones que existen, cuáles son las distintas carreras que existen. Entonces, creo que en la medida que nosotros podamos trabajar de manera procesual, digamos, desde etapas tempranas con los niños, esa imagen que puedan construir y sobre todo las vocaciones que se puedan construir, fortalecer la orientación vocacional, porque me parece que una de las debilidades que tenemos también en nuestros sistemas educativos es la orientación vocacional, cómo se prepara a los jóvenes para poder ingresar a las carreras técnicas. Entonces son todos, creo que, componentes que van sumando y que van a ayudar a poder mejorar la percepción social que tiene esta modalidad. Muchas gracias. Gracias, Ramón. No sé si Fernando quieres añadir algo. Sí, yo quisiera añadir algo, digamos, una visión un poco de contraste. Yo tengo la impresión de que el tema de mejorar la visión o la percepción de la formación ha cambiado muchísimo en la región. Tengo la impresión de que si uno pregunta en países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la formación profesional y la formación para el trabajo están dentro de las mejor concebidas y valoradas formas de acceso al empleo. Los jóvenes se vuelcan en filas enormes cada vez que se abre una convocatoria para un curso. Lo vemos aquí en Uruguay. Yo siento que el problema, más que de valoración, está en la puerta cerrada que tiene para la continuidad de estudios. Hay chicos que tienen muy buenas historias, consiguen empleos, uno los encuentra trabajando, pero después, si quieren que esto sea valorado en la educación técnica o en la educación universitaria, encuentran una puerta cerrada. Ahí hay un gran desafío para trabajar. Esa es mi impresión. Gracias, Fernando. Sí, nosotros incluso, pues, al punto de Ramón, en relación a lo que hacemos en USAID, es nosotros tratamos precisamente de que los jóvenes tengan acceso más a información desde las mismas instituciones para que cuando ellos apliquen sepan a lo que vayan a ir. Porque a veces lo que pasa es que la gente tiene una percepción del trabajo, pero no saben realmente qué significa hasta que empieza a tomar el curso y ahí dice, ay, no, esto no es para mí. Entonces también pierden tiempo, pierden recursos. Y en relación a lo que dice Fernando, eso es muy cierto, porque ahorita lo que estamos mirando es cómo las instituciones que ofrecen, por ejemplo, técnicos universitarios, que son técnicos de 2 años, puedan validar ciertos cursos para que la gente, si quiere seguir su carrera, pueda hacerlo. Pero todavía es una conversación también que a nivel regional, el tema de la migración ha hecho que cómo podemos que el sistema terciario de educación vea estos diferentes contextos, diferentes necesidades de diferentes poblaciones para que puedan ofrecer capacitación a estos estudiantes. Una última pregunta, porque no tenemos mucho tiempo, pero aquí el tema del sector privado, que es súper, para nosotros también ha sido un área donde nosotros tenemos que ponerle muchas pilas, porque obviamente es donde van a terminar muchos de nuestros chicos que capacitamos por medio de estos proyectos. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo se puede apoyar a las instituciones públicas y privadas para que se involucren más directamente en el mercado laboral? Incentivos, diálogos. Vimos, Fernando, en tu exposición en las mesas de diálogo. ¿Hay alguna mejor práctica que ustedes hayan visto que realmente funcione en relación a cómo fusionar
más que todo las entidades públicas con el sector privado. ¿Cómo ven esa relación? You for this question. This is often a question that is raised in discussion, because this how to attract the private sector to really collaborate with TVET providers is often a challenge in countries. One example, there are many different ways to have this collaboration, right? So one thing that we usually say is that there are many different modalities of collaboration with the private sector. It doesn't have to be a financial modality. It could be a modality where the private sector informs the TVET system about their skills need, about what they're seeing from graduates, uh, about what they're seeing in terms of the future skills needs potentially. It could be a modality where they either train instructors, or they actually allow their employees to become part-time TVET instructors, so that the TVET instructors can actually have the cutting-edge knowledge from industry. There are many other modalities as well, but how do you make this happen? One example we give is from South Africa, where basically what they did is that firms that agree to provide the work-based learning and to engage with the TVET sector, they give them preferential access to government contracts. So this is one financial way to motivate firms to engage with TVET providers. There, of course, are other non-financial ways. And one could be simply acknowledging the contribution of the private sector in the society, in the TVET provision sector. So this is just one way to do that as well. But I'm sure my colleagues have other examples that they want to bring in. So I'll stop here. Thanks. Desde mi experiencia, bueno, yo trabajé muchos años como profesor de educación técnica y también como director, pero más que nada centrado en instituciones de educación técnica formal a nivel secundario y terciario. Entonces, desde mi experiencia, pienso que las principales dificultades digamos, de trabajo con el sector privado es construir estos mecanismos que permitan la participación del sector privado en la toma de decisiones. Creo que en general la participación del sector privado se da más en el marco de la responsabilidad social y más desde un punto de vista filantrópico que con un compromiso real y formal, digamos, salvo en estas instituciones que ha mencionado Fernando, donde por naturaleza están las empresas como parte de la gobernanza. Pero si hablamos de la educación técnica y la formación profesional que están, digamos, funcionando en los ministerios de educación, en general la experiencia es que hay participación del sector privado, pero esta participación se da más desde una perspectiva más de voluntariado y desde un punto de vista más, como decía, en un contexto de responsabilidad social. Creo que también es importante desarrollar la capacidad de las escuelas técnicas de dialogar con el sector productivo, porque el mundo de la educación y el mundo del trabajo funcionan de una manera muy distinta y con lenguajes distintos y con lógicas distintas. Y a veces los directores de los centros de formación técnica tienen como estas dificultades de poder dialogar con los empresarios. Entonces, me parece que ahí también hace falta fortalecer las capacidades de los directores, de los líderes educativos que están en estos centros de formación para poder construir estos espacios de participación. Yo creo que hay muchas escuelas técnicas que han avanzado en eso. Hay muchas empresas que hoy forman parte del consejo directivo de las escuelas técnicas, entonces participan muy activamente, pero me parece que hace falta como fortalecer, por lo menos desde lo que yo he visto en muchas escuelas técnicas que funcionan más, como digo, desde gestionadas por los ministerios de educación, donde a veces hay mucha más necesidad de poder
lograr la participación y el compromiso del sector privado. Y Fernando, 30 segundos, dinos, ¿tienes algo para añadir? Sí, hay como tres niveles. En el nivel macro, un excelente ejemplo de involucramiento del sector privado es Brasil. SENAI, SENAC, SENAR están gestionados por las empresas, tienen sus intereses directamente y lo pueden manejar, tanto que hay una excelente muestra de centros de innovación que apoyan el crecimiento de la producción empresarial brasileña. En el nivel meso, digamos, uno puede ver el caso de Chile, donde se organizan, digamos, consejos sectoriales que están facilitando la integración efectiva de las empresas al desarrollo de respuestas de formación de la mano con los fondos del Estado y con los programas como el CENSE o Chile Valora. Y en el nivel micro, las mesas sectoriales del SENA son un lindo ejemplo. Hay 89 mesas sectoriales donde se hace un diálogo específico, como lo plantea Ramón, en un área concreta y con una escuela. Eso se puede ver en nuestro sitio web, tenemos algunas ilustraciones al respecto. Pues muchísimas gracias a todos y a todas, desde parte de USAID, gracias al panel por su tiempo, por estar aquí. Y ya le paso entonces a Mariana para que cierre. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Jamie. La verdad que es un enorme privilegio tenerlos a todos juntos y quisiéramos quedarnos acá un par de horas más, pero se nos termina el tiempo. Vamos a dejarles acá estos códigos QR que igual están en las presentaciones que les compartimos para que puedan acceder a los informes y a los diferentes recursos de las organizaciones que presentaron hoy. Y también, bueno, como siempre, agradecer infinitamente a todos nuestros miembros y a todas las personas interesadas en esta temática. Si aún no son miembros, en la siguiente página está el QR para que se hagan miembros del Hub y también para que sigan en LinkedIn todos los eventos y actividades que organizamos desde la plataforma global Liderando a través del aprendizaje. Y bueno, una vez más, Fernando, Ramón y Victoria, muchísimas gracias. Excelentes presentaciones y hasta un próximo encuentro entonces.